que seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Estos se llaman funciones pares e impares. Bueno, eso ahorita no es muy importante. Y esta, la tangente, ¿verdad? Que tangente de menos alfa era igual a, aquí falta el igual, a menos tangente de alfa, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto por ahí. Y vamos a ver otra parte que va como pegado con esto, que era lo que quería ver hoy. Entonces, lo que vamos a ver es un poco algo más general. Vean que hemos estado trabajando en el círculo trigonométrico, ¿verdad? Que era un círculo, una circunferencia trigonométrica, ¿verdad? La circunferencia de radio 1, que es esta que tenemos por ahí. De hecho, voy a hacer esto más grande. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es qué pasaría si a uno le dan un punto que no esté sobre la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Porque obviamente no todos los puntos están ahí. ¿Qué pasa si hay un punto que está como este, ¿verdad? Como este Q que está por aquí. ¿Lo ven? Ese no está sobre la circunferencia trigonométrica. De hecho, está como sobre otra circunferencia más grande, ¿verdad? O podría llegar a ser más pequeña eventualmente. Ese está como en una circunferencia así. Bueno, vamos a ver. Bueno, no salió mejor. Pero ya me entienden la idea, ¿verdad? Que en la circunferencia donde está, obviamente centrada en el origen, ¿verdad? Donde está ese punto Q, sería más o menos así. Entonces pues no es la misma, ¿verdad? O puede pasar, no importa, como este, ¿verdad? Este sería otro caso donde pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, vean que este punto, si agarramos este punto Q, digamos que está a una distancia del origen, hay que ver varias cosas. Ese punto Q, ahí le ponen coordenadas x1, y1, ¿verdad? Ahí le ponen x1 y y1, ¿verdad? Podría ser x y y, no pasaría nada. Pero bueno, lo que habría que ver es que esto de acá sería x1 y esto de acá sería y1. Y esa distancia d que está del origen a ese punto, por Pitágoras, esa distancia es raíz de x1 al cuadrado. Bueno, eso está quedando muy feo. Eso es raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado por Pitágoras. Eso está por aquí. Se los voy a enseñar. Aquí está. Esa distancia es raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. ¿Verdad? Eso no lo quiero escribir porque ya vi que me estaba quedando muy mal. De hecho, después me van a traer algo que voy a poder escribir en la pantalla con un lápiz. Ya lo van a ver. Bueno, entonces de momento sería anotar eso. Lo que habíamos dicho era que, bueno, primero vean una cosa, que este ángulo, digamos, el ángulo que está definido aquí es el mismo, ¿verdad? Sin importar si yo estoy viendo este punto o este punto, ese ángulo es el mismo, ¿verdad? Entonces, sabiendo, digamos, o si a uno le dan ese punto, ¿cómo sacaría uno el seno, coseno y todo ese ángulo, ¿verdad? Habíamos dicho que, que el coseno era X, ¿verdad? Que el seno era Y. Eso cuando estamos sobre la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Lo dijimos así, que el coseno era X, que el seno era Y, que la tangente era Y sobre X, que el cosecante es 1 sobre Y, que el secante es 1 sobre X y cotangente X entre Y, ¿verdad? Todo eso lo habíamos visto antes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí ahora, verdad? Si, si el punto no está sobre la circunferencia. Bueno, y eso es una cuestión de semejanza. Puede que algunos hayan visto semejanza
en el colegio o no. Pero digamos, eso es lo que nos justifica esa semejanza. Y digamos, lo que pasa con cada una de las razones, al menos las principales, es que quedan divididas en entre esa distancia. Vean que antes el seno del ángulo era la coordenada y. Ahora simplemente esa coordenada y dividida entre ese radio, entre esa distancia. Y con el coseno pasa lo mismo, que antes era x, ahora sería x entre esa distancia, ¿verdad? Que la calculamos por aquí está. Raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. La tangente sí queda igual que antes, x entre y, porque si tangente es seno entre coseno, es como que se cancelan las d, ¿verdad? Del seno y del coseno. Entonces la tangente sería esto. Seguiría siendo lo mismo, y entre x, sin importar dónde esté ese punto. Entonces aquí tenemos todas las razones para puntos fuera de la circunferencia trigonométrica. Eso pues prácticamente no va a pasar, podría ser, y vamos a hacer también algún ejercicio así, pero lo normal es como lo que hemos hecho antes, ¿verdad? Recordar todo definido sobre la circunferencia trigonométrica. Esto es un poco un resultado para extender eso. ¿Ok? Y lo demás pasa lo mismo, digamos, que el cosecante, vean que a partir de seno, coseno y tangente ya las demás se definen muy fácil, porque secante era 1 entre coseno y queda eso mismo, entonces cosecante es 1 entre seno y queda de entre y1, por ejemplo, y cotangente es 1 entre tangente y queda x1 entre y1, ¿verdad? Entonces ahí no pasa nada, no pasa nada más. Eso es un poco para conocerlo. Y esto sí es bastante importante, que es posiblemente lo que muchos ya conocieran desde el colegio, que es como uno le definen esas razones trigonométricas en el triángulo. Entonces, a uno le dicen esto, que si uno tiene aquí un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo alfa, y tiene la hipotenusa, y este es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente es el que es un lado del ángulo, y el cateto opuesto es el que no es, ¿verdad? Para dejar las cosas en claro. Entonces a uno le dicen esto, ¿verdad? Que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces eso sigue valiendo, ¿verdad? Sigue valiendo cuando tenemos un ángulo agudo, ¿verdad? Un ángulo agudo. Por supuesto que si el ángulo ya es negativo o de 90 o más grados, ya no se puede formar este triángulo, ¿verdad? Pero para ángulos agudos sí se puede. Entonces, eso sí es importante porque lo vamos a usar, ya saben, solo funciona para ángulos agudos, pero recuerden que, por ejemplo, el ángulo de referencia siempre es agudo y positivo. Entonces, digamos que esto nos va a funcionar siempre con los ángulos de referencia. Ya después vamos a ver más ejemplos y bueno, de esto no hace falta decir mucho más. Entonces lo que vamos a ver es tal vez este ejemplo que está acá, que nos dice determina el valor de las 6 razones trigonométricas de un ángulo alfa en posición estándar, cuyo lado terminal contenga el punto 3,3. Aquí voy a compartirles, vamos a abrir GeoGebra para ver eso. Ya casi lo vamos a ver. Vamos a poner aquí la circunferencia trigonométrica, que sería esa que está ahí. Sería esa que está ahí. Vamos a poner el punto que nos piden, que es el punto 3,3.
3,3. Ok, está por aquí arriba. Entonces el ángulo en cuestión va a ser este de acá. Ya les voy a enseñar. Ok, el ángulo va a ser este que está aquí. No lo quiero poner con GeoGebra porque me va a salir la medida. Entonces, con la medida sería como un poco trampa, ¿verdad? A menos que ustedes entiendan por qué es esa medida. Pero bueno, es eso de ahí, ¿verdad? Es ese ángulo que está ahí. Entonces, como no está en la circunferencia trigonométrica, si fuera este punto que acabo de poner ahí, si ese fuera el que nos dijeran, entonces lo sacamos como antes, que coseno es X, que seno es Y, que tangente es Y entre X y demás. Pero como no está ahí, vamos a usar esto. Vamos a usar esto que está acá. Que es lo que les decía, ¿verdad? De hecho, vamos a tratar de hacerlo. Vean que el seno y el coseno quedan divididas entre esa distancia. Entonces, vean que incluso ni siquiera hay que memorizar tanto, porque vean que la distancia D era esta. Y yo les dije que se armaba con ese triángulo rectángulo. Y si ese punto tiene coordenadas 3,3, esto mide 3 y esto mide 3. Entonces esa distancia, vean qué es esa distancia. Es raíz de 3 a la 2 más 3 a la 2. Y eso ustedes ahí pueden usar, de usar nada, ¿verdad? Resolver eso. Y ya llegan fácilmente a que eso es 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, ok, esa distancia es 3 raíz de 2. Y ya tenemos esas formulillas que eran, vamos a calcular primero el coseno. Vamos a ponerle alfa a este ángulo. Entonces lo que decía era que coseno de alfa es igual a X entre D. En este caso X es 3 y D es 3 raíz de 2. Entonces este coseno es 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? 1 sobre raíz de 2. Luego el seno de ese ángulo ahora sería más bien, antes era Y, pero como no estamos sobre la circunferencia, es Y entre D. Antes de seguir, veamos una cosa también, que esto que estoy diciendo ahorita vale también para puntos sobre la circunferencia. Porque vean que si estoy sobre la circunferencia, esa distancia vale esa distancia vale 1. Entonces aquí quedaría simplemente la Y y aquí arriba quedaría simplemente la X, ¿verdad? O sea que también vale. Eso es más general, ¿verdad? Por eso es más fácil trabajarlo sobre la circunferencia, pero al final nos da lo mismo. Ok, entonces en este caso vean que da lo mismo. 3 sobre 3 raíz de 2. Y eso es igual a lo mismo, 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Y tangente, habíamos dicho que tangente no pasaba nada. Eso queda igual que antes. Tangente de ese ángulo, alfa, es igual, sigue siendo Y entre X. Y entre X. ¿Ok? Entonces, ahí la Y y la X son iguales, ¿verdad?
Pero bueno, esto es, vamos a ver, bueno, 3 sobre 3. 3 sobre 3. Eso es igual a 1. Simplemente es eso. Ok, y para las otras es mejor ni complicarse. Solo recordar que cosecante, o más bien empecemos por secante. Secante es 1 entre coseno. Secante es 1 entre coseno, entonces va a quedar raíz de 2. Secante de este ángulo es 1 entre coseno, entonces va a quedar raíz de 2. ¿Verdad? Es como darle vuelta al coseno. Y lo mismo con la cosecante y el seno. Cosecante de este ángulo es darle, agarrar el seno y darle vuelta. Y queda lo mismo. Sí, también, si seno y coseno son iguales, secante y cosecante son iguales también. Eso también hay que saber. Y cotangente es 1 entre tangente. Entonces vean que sería lo mismo. Cotangente cotangente de este ángulo es 1 entre tangente, eso es 1 entre 1. O sea, 1. Entonces lo más fácil es recordarlo así. ¿Verdad? Y ya con eso lo sacamos. Entonces eso sería un ejemplo de cómo sería si a uno le piden sacar todas las razones del ángulo dado un punto que no está sobre la circunferencia trigonométrica. Ok, sería así. Estamos bien, entonces. No sé si alguien tiene alguna duda. Vean que por aquí está la solución también. Vamos a ver. Sí, por aquí está, ahí es lo mismo que les dije, ¿verdad? Nada más hacen esos cálculos y listo. Ni siquiera era necesario el dibujo era para ver, para ubicarnos, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, sí, vean que eso es, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos hace un rato. Ok, les voy a dejar este ejemplo para que lo revisen ustedes. Es igual, ¿verdad? Es igual al que acabamos de hacer. Entonces, lo pueden ver o incluso lo pueden hacer de práctica. Después, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver esos resultados que están acá. Aquí hay varias cosas. Vean que estos son muy importantes, sobre todo estos, y a partir de eso se deducen estos otros, ¿verdad? Que no se usan tanto. Sobre todo vamos a centrarnos en ver estos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en un caso. Entonces, vean que vamos a borrar esto, voy a borrar esto. Voy a hacer un triángulo por ahí. Triángulo rectángulo. Ok, voy a quitar los ejes. Vamos a hacer esto. Bien, entonces este triángulo, si me quedo bien, debería ser un triángulo rectángulo. Si no, vamos a imaginarnos que lo es, pero parece que sí. Ok, le ponemos que este ángulo sea alfa, ¿verdad? Es como lo que definimos antes, con el hipotenusa, cateto opuesto, ¿verdad? Vamos a ponerle así, de hecho. Este sería el cateto opuesto. Esta sería la hipotenusa. Vamos a ponerla así. Y este sería el cateto adyacente, ¿verdad?
Entonces, lo primero que hay que ver es, si este ángulo mide alfa, ¿cuánto mide este ángulo que está por acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? A ver. Ok, sí, 90 menos alfa, ¿verdad? En grados mide 90 menos alfa. En radianes sería pi medios menos alfa. Pero sí, vamos a verlo en grados. En grados sería 90 grados menos alfa. Vamos a ver si lo logro poner bien. Ahí se ve, ¿verdad? Que son 90 grados menos alfa. ¿Está bien? Sí, tratándolo en grados. A veces es más sencillo. Entonces, vamos a comparar las razones, ¿verdad? Porque, de hecho, voy a quitar esto. Ahora que lo veo nos va a servir más quitarlo. Ya sabemos que el cateto opuesto cuál es, el adyacente cuál es, y eso, ¿verdad? Vamos a poner nombres a estos lados. Vamos a poner nombres. Sí, les voy a poner A, B, a este lado, y C, a este de abajo, ¿verdad? No importa cómo sea. Entonces, hay que ver varias cosas. Primero, veamos el seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa? ¿Cuánto es el seno de alfa? Recuerden que, digamos, en el triángulo, viéndolo en el triángulo, seno de alfa sería igual a cateto opuesto entre adyacente. Cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál sería ahí el seno de alfa? Vean que alfa puede ser cualquier medida de ángulo. Bueno, estamos considerando los agudos. Ya luego vamos a generalizar esto. ¿Cuál sería el seno de alfa? A ver, ya los voy a leer. Ok, seno de alfa es B entre A, ¿verdad? B entre A. B entre A. Y el coseno, ahora no de alfa. Si no, les voy a pedir cuál es el coseno de este ángulo de 90 grados menos alfa. Recuerden que el coseno en este triángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa, coseno de 90 menos alfa, ¿cuál sería? B entre A. Sería B entre A, ¿verdad? También. Y vean que alfa no le estamos poniendo ningún valor. Puede ser cualquiera. Y yo creo que ya ahí se dieron cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Estas dos cosas son iguales. Seno de alfa y coseno de 90 menos alfa. Bueno, también se usa otro término, ¿verdad? Que es que alfa y este ángulo, si le pusiéramos nombres, serían complementarios, ¿verdad? Son los que suman 90. Pero tenemos esta identidad, entonces, que seno de alfa es igual a coseno de 90 menos alfa. Y eso lo que vamos a ver, lo tenemos por aquí. Seno de alfa es igual a coseno de 90 menos alfa, ¿está bien?
Y de la misma manera, podemos verificar esas otras que vienen ahí. Podemos ver que coseno de alfa, esta la voy a hacer rápidamente yo. Coseno de alfa es igual a C sobre A. Y esto es igual. Vean que también es el seno de 90 menos alfa. Si ustedes calculan seno de 90 menos alfa, ahí sería el opuesto que C entre la hipotenusa que es A. Entonces esto es el seno de 90 menos alfa. Ok. Que es la otra identidad que tenemos aquí. Ya voy a borrar todo eso que está ahí. De hecho, voy a quitarlo de una vez. Ya no hace falta, yo creo. Sí, tenemos esto que está por ahí. Entonces, coseno de alfa es igual a seno de 90 menos alfa y seno de alfa es igual a coseno de 90 menos alfa. Luego también tenemos una para la tangente. De hecho, vean que es con todas las identidades. Funciona, al menos las que van como en pares, ¿verdad? La tangente con la cotangente, bueno, el coseno con el seno, el secante con el cosecante y esta aquí abajo que sería el cotangente con la tangente, ¿verdad? Sobre todo se suelen usar estas dos. Tal vez esta puede ser. Para deducir esta, por ejemplo, la tercera, ustedes ven que cotangente de 90 menos alfa es lo mismo que, o podría ser que tangente de alfa es lo mismo que seno de alfa entre coseno de alfa, y eso es lo mismo que seno de alfa, entonces sería lo mismo que coseno de 90 menos alfa entre seno de 90 menos alfa, y eso nos lleva a cotangente de 90 menos alfa. ¿Ok? Eso se puede deducir así, pero ya les digo que sobre todo es importante acordarse bien de las primeras dos. ¿Está bien? Entonces, esa es un poco la justificación y eso es nada más por conocerlo, que vamos a aplicar algunas veces esto. Ya después entonces vamos a usarlo un poco más, ¿ok? Aquí está la demostración de eso, que es más o menos de lo que estábamos hablando. Y esta parte vamos a ver, vamos a ver esta partecita nada más que sigue aquí. Y ya, creo que en estos 10 minutos. Y ya dejamos lo que queda para la próxima. Entonces, esta parte es de ángulos especiales. Entonces, los ángulos especiales son estos. 30 grados, 45 grados y 60 grados. Que son los ángulos justamente que aparecían en los triángulos especiales, ¿verdad? Entonces no es nada muy sorprendente. De hecho, aquí vamos a tener los triángulos especiales. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Aquí está el triángulo de 30, 60, 90, donde vean que la hipotenusa, es lo que les he dicho varias veces, ¿verdad? Que la hipotenusa mide el doble que el cateto pequeño y el cateto grande mide lo que mide el pequeño por 3 raíz de 3, ¿verdad? Por raíz de 3. Por raíz de 3. Ese es el triángulo de 30, 60, 90 y tenemos el triángulo de 45, ¿verdad? El triángulo con ángulos de 45. Que en ese lo que pasaba era que la hipotenusa, los dos catetos miden igual y la hipotenusa mide lo que mide cada cateto por raíz de 2. ¿Verdad? Teníamos eso. Entonces de ahí salen las razones. Las razones para los triángulos especiales y para los ángulos especiales más bien. Entonces vean que si se fijan acá, el coseno de 30 es, vamos a ver aquí en el triángulo que tiene un ángulo de 30 grados, es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces es raíz de 3 entre 2. Ya hemos calculado también algunos de esos, ¿verdad? Pero esos triángulos son bastante útiles para calcular eso, ¿verdad? Entonces eso, raíz de 3 sobre 2. El seno de 30, de ahí,
Aquí mismo, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 entre 2, 1/2. Y tangente de 30 tenemos también, tangente sería opuesto entre adyacente, entonces sería 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Y eso nos queda de ahí 1 sobre raíz de 3, básicamente. Ok, esos ángulos, este ángulo nos sirven para ver eso. Secante, que es 1 entre coseno, nos va a quedar al revés de este coseno, raíz de 3 sobre 2. Cosecante, que es 1 entre seno, es como darle vuelta a esta fracción que tenía el seno, nos queda un 2. Y cotangente es como darle vuelta a la tangente. Entonces, de ahí, 1 sobre raíz de 3 le damos vuelta, nos queda raíz de 3, ¿verdad? Por ahí está eso. Y de la misma manera, igual, se puede sacar todas las razones para el ángulo de 60 y para el ángulo de 45, ¿verdad? Eso se hace usando el mismo razonamiento. Entonces aquí viene un resumen. Sí, aquí viene un resumen donde están los ángulos importantes y las cosas que deberíamos conocer. Sobre todo lo importante es esto. Y sería bueno que ustedes transcriban esta tabla así tipo resumen, incluyéndole la medida en radianes, que serían 30 grados pi sextos. Aquí ustedes le pueden agregar una columna que diga medida en radianes. Y entonces ahí les ponen pi sexto, pi sextos, este de 60 grados que sería pi tercios, y este de 45 que sería pi cuartos en radianes. Y tal vez sí tratar de memorizar esto, aunque bueno, para el examen, por ejemplo, esa tabla la pueden tener a mano, a nadie se les va a impedir. Sobre todo esta parte que está aquí. Es más, incluso diría que casi que restringirse a esto, porque la tangente la pueden sacar como seno entre coseno. Entonces tampoco hay que memorizar. Ya estos otros se pueden sacar a partir, ¿verdad? Todo esto que está acá, secante, cosecante y cotangente, se puede sacar a partir de los demás. Pero, ¿verdad? Sobre todo es importante saber seno y coseno de esos ángulos. Tal vez tangente por ahí. Vean que sí, hay que saber entonces seno y coseno de esos ángulos especiales, los de 30, 60 grados y 45 grados. Entonces, de nada, ¿verdad? Ahí están los valores. Ustedes los pueden, si quieren, bueno, podemos, ya que nos quedan 4 minutos, podemos comprobar un poco algunos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, para el ángulo de 60. Para el ángulo de 60, el seno de 60 sería cateto opuesto, que es raíz de 3, entre hipotenusa, que es 2. Entonces, seno de 60 es, vamos a ver dónde está, aquí está, ¿verdad? Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60, de ahí, cateto adyacente, que es 1, entre hipotenusa, que es 2. Coseno de 60 es 1/2, que es lo que viene acá. 1/2. ¿Qué más? Tangente. De ahí, tangente sería cateto opuesto, que es raíz de 3, entre adyacente, que es 1. Entonces, tangente de 60 debería ser raíz de 3. Vamos a ver dónde está. Aquí está, ¿verdad? Hubo algo que no dije bien, que fue esto, ¿verdad? Era el coseno. Creo que señalé otra cosa. Coseno de 60 era acá, 1/2. Y tangente de 60 es acá, raíz de 3, ¿verdad? Y para los demás, lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, seno de 45. Seno de 45, llego acá y veo que eso es cateto opuesto sobre adyacente, o sea, 1 sobre raíz de 2. Entonces, seno de 45 grados debería ser 1 sobre raíz de 2. Ahí está. ¿Verdad? Así es como uno construye esa tablilla. Ya les digo que las demás razones uno las puede sacar a partir de las que ya vemos ahí. Ok, entonces, no sé si tenemos alguna duda.
Sí, lo que vimos en este ratito fue muy teórico, ¿verdad? Muy poco de ejercicios. Eso lo vamos a dejar para después. Vean que aquí luego vamos a ver esto de generalización. Hay que hablar un poco de ángulos de referencia más. Y aquí hay una parte de ejercicios. Eso lo vemos la próxima. Y esta parte de ejercicios que no podemos hacer ninguno. Bueno, tal vez sí. Pero es más fácil con lo que veamos la próxima vez. Ok, entonces todo esto lo vamos a dejar para la próxima. Está bien, entonces. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a cortar esta para que quede la grabación por aparte.